sus comentarios o sus opiniones. Y después todavía tengo un anuncio parroquial que hacer con respecto al día viernes y ya después empezamos un rato de clase. Entonces, por favor, díganme qué opinan respecto al examen de tarea o el examen el mero lunes. Pues es que hicimos una encuesta, pero de las personas que respondieron quedó 50% y 50%. Ok. Entonces ahí lo que necesito es argumentos. O sea, no vamos a, justo yo quería hacer una encuesta para, pues para digamos, para que el voto fuera secreto y que nadie, se sintiera afectado, pero dado que si quedó 50-50, entonces ahí lo que necesito son argumentos. Y bueno, y bajo esa idea y bajo esa premisa yo ya tenía pensado una tercera opción que no se las había planteado, que es una parte va a ser de tarea, que sería la parte, digamos que cuando hago un examen de este estilo, pongo 5 problemas, a resolver 3. Entonces ustedes escogen los problemas, cada quien escoge los 3 problemas que decide resolver, todos tienen el mismo valor, y la otra parte sería, entonces esos serían de tarea, y la otra parte sería el mero lunes, una especie de formulario del Forms, con preguntas de opción múltiple, a lo mejor algunas preguntas abiertas, bueno, para que lo contesten en su momento. Entonces, esa sería como la propuesta, dado estas circunstancias, pero hay un pequeño detalle, que no vamos a acabar el temario, lo que tenía pensado para el viernes. No sé si, bueno, creo que la maestra Sol ya les comentó que el viernes va a haber una actividad de despedida de la facultad que no les tocó pisar a ustedes, pero que bueno, pues creo que ya les hizo llegar la invitación. ¿Me equivoco o si ya les hizo llegar esa invitación, chicos? Ya, hasta hicimos En- lista. O sea, ya hicieron lista de quiénes van a asistir y quiénes se quedarán en casa o a qué te refieres, Irving. Sí, justamente. Entonces, bueno, dadas las circunstancias de la actividad que yo creo que es importante, además del ámbito académico, es importante porque es algo bastante simbólico, pues bueno, es a la hora de la clase. Entonces, bueno, yo voy a participar ahí con las actividades también. Entonces, digamos que sí voy a trabajar con quienes estén y se va a transmitir para quienes no estén algunas cosas del temario, pero pues más bien va a ser algo, un acto simbólico, ¿no? Entonces, eso nos genera la situación de que se va a prolongar un poquito esto de la evaluación. El lunes, o sea, no puedo dejarles la tarea de examen para el lunes si no he visto todos los temas, porque los temas que necesitaría abordar el viernes no los voy a poder abordar con la actividad del viernes. Entonces, eso me implica que va a ser hasta la otra semana. Digamos que si el lunes acabo, podemos hacerlo nuevamente. La pregunta es, ¿qué les parece esta última opción de que la mitad, de que haya unos problemas para que hagan de tarea? Y la otra parte del examen sería un examen teórico, que se aplicaría el mismo, digamos, el miércoles o el viernes. ¿Qué opinan, chicos?
¿Para cuándo necesita la respuesta? Pues habíamos quedado que hoy íbamos a abordar ese tema, Neri. Digo, cambiaron las circunstancias. Ahorita no necesito que me respondas qué prefieres, sino que más bien quisiera escuchar argumentos de por qué preferían que fuera un examen a casa o por qué preferían que fuera un examen el mero día. Porque eso se supone que ya lo pensaron. Bueno, lo que pasa es que el sábado nosotros tenemos examen de álgebra lineal, entonces teniendo esto en mente y como habíamos pensado que el examen sería para el día lunes, sabíamos que iba a ser como mucho trabajo en este fin de semana y pues que a veces se pone muy pesado o ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, la mitad estaba diciendo que lo prefería durante clase por lo mismo, mientras que otros decían que lo preferían como tarea para que, entre comillas, se tuviera como que más tiempo o la comodidad de hacerlo al momento que se quisiera. Ok, entonces esos eran los argumentos. Bueno, cambiaron las circunstancias porque el viernes no voy a poder concluir esta parte de calor que necesitábamos. Entonces, bueno, pues primero vamos a seguir avanzando. Luego el viernes nos vamos a ver algunos de manera presencial, otros a distancia para hacer este acto simbólico de despedida del edificio para que esperemos que pronto podamos pisar el nuevo edificio de la facultad. Y en principio estaríamos terminando el temario el lunes. Entonces, si quieren el mismo lunes, me contestan qué quieren. O sea, yo puedo preparar, preferiría que antes, como para saber si tengo que preparar o preparar problemas que sean problemas a casa. Ustedes saben que los problemas a casa o los problemas de tarea para examen son más pesados que un problema para contestarlo durante la clase o durante el tiempo de clase. Entonces, pues para no tener que hacer doble trabajo, por eso es que sí querría una respuesta. Yo entiendo que ahorita van a preparar su examen de álgebra y demás, entonces el lunes lo platicamos. Si en algún momento tienen alguna idea, pues por favor háganmelo saber y entonces podemos, lo vamos, acomodando de esa manera. Bueno, voy a pasarles rápido lista. Abdiel. Presente. Paulina. Presente. Abel. Presente. Mauricio. Presente. Bruno. Presente. Javier. Erandeni. Presente. Daniel. Presente. Antonio. Iris. Presente. Manuel. Presente. Neri. Presente. Obed. Presente. José Ramón. Presente. Rachel. Presente. Miranda. Presente. Johan. Presente. Cristian. Itzel. Presente. Valente. Veo que si estás, Valente, no sé si no puedes prender tu micro o qué pasa. Nadia. Presente.
Irving, Presente. Efraín, Julio, qué milagro, Presente. Alejandro y Jonathan. Muy bien. Entonces, bueno, varios de ustedes tienen todavía pendientes por entregar, chicos. Digamos que la fecha límite para entregar esos pendientes va a ser el lunes, que sería el día que culmino el tema de calor. Entonces, bueno, revisen qué actividades, tareas y demás no han entregado para que las entreguen y puedan seguir avanzando. Porque, bueno, acuérdense que tanto las tareas como las actividades en clase cuentan para la evaluación, además de lo que son los exámenes. Entonces, bueno, para continuar con el tema bueno, más bien para cerrar el tema que habíamos estado viendo de calores específicos, perdón, de capacidad calorífica, vamos a plantear un problema, que bueno, pues tiene mucho verbo el problema. Dice: una familia entra en una cabaña de vacaciones de invierno que no ha sido calentada en un tiempo tan largo que la temperatura interior es la misma que la temperatura exterior. Entonces, bueno, pues esto es choro, ¿no? O sea, realmente el que entre una familia o no afecta, sino más bien, ok, se plantea que la temperatura interior inicial es de 0 grados Celsius y dice: la cabina consta de una sola sala de 6 metros por 4 metros en la planta. Entonces, tenemos un espacio de 6 metros por 4 metros por 3 metros de altura. Y dice: la sala contiene un calefactor eléctrico de 2 kilowatts. Entonces, la potencia del calefactor es de 2 kilowatts. O lo mismo, que sería 2 por 10 a la 3 joules por segundo. Dice: suponiendo que la sala sea perfectamente hermética y que todo el calor del calefactor eléctrico sea absorbido por el aire, no escapando nada a través de las paredes o absorbido por el mobiliario, ¿cuánto tiempo después de que el calefactor haya sido encendido alcanzará la temperatura del aire al nivel de comodidad de 21 grados Celsius? Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolverlo? Pues primero que nada vamos a calcular el volumen. Esto son 6 metros por 4 metros por 3 metros. ¿Esto cuánto nos da? 6 por 4, 24 por 3 nos da 72. 72 metros cúbicos de aire. Bueno, tenemos 72 metros cúbicos de aire. Si ya tenemos planteado que ese es el volumen de aire, esto es igual a 72 por 10 a la 3 litros de aire. Y nosotros sabemos, o nosotros podemos calcular que, bueno, sabemos que un mol de aire es igual a 22.4 litros. Un ejercicio relacionado con esto ya lo habíamos hecho previamente. Entonces, sabemos que un mol de aire es 22.4 litros. Eso me implica que voy a tener un volumen voy a tener un número determinado de moles dado por los 72 por 10 a la 3, 72 mil litros entre 22.4.
¿Y esto cuánto es? 72 por 10 a la 3 entre 22.4 nos da un total de 3.214.28 mol. Entonces tengo esa cantidad de moles de aire que calentar. Yo sé que el calor que se necesita para calentar esa cantidad de aire lo puedo determinar por el número de moles, por la capacidad calorífica molar, por la diferencia de temperatura, y esto va a ser 3.214.28 moles por la capacidad calorífica molar del aire, que es de 20.8 joules por mol por Kelvin, y vamos a tener una diferencia de temperatura de 21 grados Celsius. O 21 grados Kelvin. Entonces, pues va a ser 3.214 por 20.8 por 21. Esto nos da 14 por 10 a la... Bueno, 1.4 por 10 a la 6 joules. Entonces, si yo ya tengo que esta es la cantidad de calor que necesito para calentar todo el cuarto, pues lo único que me falta hacer es, bueno, yo sé que la potencia es igual al calor sobre el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser el calor que necesito transferir al aire a través del, ¿cómo se llama? A través del calefactor, entre la potencia del calefactor, y esto va a ser 1.4 por 10 a la 6 joules, entre 2 por 10 a la 3 joules por segundo, y esto es igual 1.4 por 10 a la 6 entre 2 por 10 a la 3, nos da 700 segundos, y esto es igual a 11 minutos con 40 segundos. Entonces, bueno, es bastante directo el problema si nosotros tenemos planteado, tenemos claridad en cuáles son los datos que tenemos y cuál es la información que nos están preguntando. No sé si haya alguna duda o algún comentario de este ejercicio. Bien, si no lo hay, no sé si necesitan copiar, por favor díganme, o puedo pasar al siguiente tema que vamos a comenzar, que es ya el enunciado de lo que es la primera ley de la termodinámica, que seguramente ya conocen. Simplemente vamos a hacer algunas precisiones importantes respecto a esta primera ley de la termodinámica, y vamos a hacer observaciones en torno a los libros de texto, que cómo cada libro maneja de diferente manera un término importante de la primera ley de la termodinámica. Bien, si no me comentan que necesitan copiar, entonces pasamos a lo que sigue. Y bueno, vamos a plantear lo siguiente. Para poder llegar a la primera ley de la termodinámica, vamos a utilizar dos sistemas.
El primer sistema que vamos a utilizar es un sistema en el cual tenemos una pared diatérmica, que fue lo primero que empezamos a ver cuando definimos temperatura. Entonces, tenemos dos sistemas, dos gases con temperaturas T1 y T2. Bueno, y como tenemos una pared diatérmica, entonces siempre va a pasar, va a haber transferencia de calor del objeto de mayor temperatura o del gas de mayor temperatura al gas de menor temperatura. Entonces, digamos que sabemos que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Entonces, el calor transferido de A a B va a ser calor perdido. Vamos a hablar de, de calor negativo para que pueda llegar en algún momento al equilibrio térmico. Mientras que el calor que se absorbe, el calor que gana la parte del sistema que tiene menor temperatura, pues va a haber ganancia y vamos a considerarlo eso como calor positivo. Entonces, en términos prácticos, el objeto que está a menor temperatura va a aumentar de temperatura, va a haber una ganancia, y si hay aumento de temperatura, eso me va a implicar que va a haber un cambio en la energía interna del sistema. De esta parte va a haber un cambio en la energía interna de este sistema, y ese cambio va a ser igual al calor ganado. Esta parte del cambio de la energía interna, pues tiene que ver con lo que ya hemos estado trabajando referente a que la energía interna está relacionada con la temperatura. Bueno, de igual manera, o sea, si nosotros estamos hablando que va a haber un cambio en la energía interna, al haber pérdida de energía, al haber pérdida, en términos del gas número 1, esta pérdida va a implicar que también va a haber un cambio en la energía interna, y eso va a ser igual a Q1. Entonces voy a tener el cambio en la energía interna de 1 va a ser igual a Q1. Y en el sistema, pues si no hay transferencia de energía entre el exterior del sistema T1 y T2, del sistema que involucra los gases A1 y el gas los gases A y B, entonces no va a haber, bueno, el cambio en la energía interna va a ser 0, considerando todo el sistema. Sin embargo, por partes, vamos a tener cambio en la energía interna del gas 2 y cambio en la energía interna del gas 1, determinados de esta manera. Bueno, eso es en términos de calor. Ahora, si nosotros estamos hablando de un sistema aislado en el cual no permitimos que entre o salga calor, como lo era este sistema, nada más que aquí estamos pensando en dos partes del sistema. Estamos considerando un sistema aislado, únicamente tenemos un gas en el sistema. Pues, ¿qué va a implicar eso? Va a implicar que el cambio de la energía interna del sistema va a ser igual al trabajo realizado sobre el sistema. Bueno, entonces hay dos maneras de generar un cambio en la energía interna. Una es a través de el calor transferido por o hacia el sistema, y la otra va a ser a través del trabajo ejercido sobre o desde el sistema. Bueno, pues entonces lo ideal sería que si nosotros tenemos un sistema, podamos
generar un cambio en la energía interna del sistema, ya sea a través de trabajo o a través de calor o una combinación de ambas. Y eso nos va a dar pie a lo que es la primera ley de la termodinámica, la cual nos plantea lo siguiente. Bueno, si nosotros tenemos un sistema en un estado inicial en el cual tiene ciertas fronteras con respecto al ambiente, o sea, las fronteras pueden ser físicas o pueden ser únicamente imaginarias, pero el sistema va a tener inicialmente una energía interna, y en esa energía interna que tiene el sistema va a estar involucrado cambios con con los alrededores en términos de calor y de energía para llegar a un estado final. Bueno, entonces el cambio en la energía interna del sistema, dados los procesos termodinámicos que se den, no va a importar cuál sea la trayectoria entre el proceso, entre el punto inicial y el punto final entre el estado inicial y estado final del sistema, el cambio en la energía interna siempre va a ser el mismo y va a ser igual a la suma del calor y el trabajo ejercidos sobre el sistema, o sea, suministrados al sistema. Les pongo aquí este asterisco porque hay libros, o sea, para que nosotros lleguemos a esta conclusión que el cambio en la energía interna va a ser la cantidad de calor transferida hacia el sistema y el trabajo ejercido hacia el sistema, se necesita plantear que se necesita que definamos el trabajo como lo definimos previamente, que el trabajo efectuado sobre un sistema va a ser igual a menos la integral de P de B. Hay libros que definen el trabajo efectuado sobre el sistema como la integral de P de B. Entonces, en algunos lugares lo vamos a encontrar como el calor transferido más el trabajo ejercido sobre el sistema, y en otros lo vamos a encontrar igual el calor transferido menos el trabajo ejercido sobre el sistema, pero eso va a tener que ver con cómo está definido el trabajo en términos de la integral de la presión por el cambio en el volumen. Bueno, pues esto es otra forma de expresar la ley de conservación de la energía. Es decir, el cambio en la energía, ustedes vieron en mecánica que la energía total de un sistema era igual a la energía potencial más la energía cinética. Y bueno, pues otra forma de expresarlo es en términos del calor. Bueno, en algunos libros es una K, en otros es una T. Otra forma de expresarla es en términos del calor y el trabajo aplicados sobre el sistema o transferidos hacia el sistema. Entonces, bueno, si tenemos calor negativo, lo que va a decir es que el sistema está cediendo calor. Si tenemos calor positivo, el sistema está absorbiendo calor. Y bueno, el trabajo, pues acabamos de ver que si tenemos un trabajo negativo, significa que se está ejerciendo un trabajo sobre el sistema. Y si tenemos un trabajo positivo, el sistema es el que va a estar ejerciendo trabajo sobre los alrededores. ¿Alguna duda o algún comentario? Bien, entonces, dado esta definición, bueno, si aplicamos el límite infinitesimal, pues se escribe la ecuación de estado o la ecuación
que nos describe la primera ley de la termodinámica como el diferencial de la energía interna. O sea, si tenemos un cambio infinitesimal en la energía interna, eso va a ser debido a la suma de cambios infinitesimales de lo que es el calor que se transfiere hacia el sistema y el trabajo que el sistema, el trabajo que se ejerce sobre este. Bueno, entonces, con esto se plantea lo que es la primera ley de la termodinámica. Vimos lo que es la ley cero, la que nos planteaba la definición de la temperatura. Esta es la primera ley de la termodinámica y bueno, el temario de Koch únicamente ocupa estas primeras dos leyes. La segunda ley de la termodinámica que nos define el concepto de entropía y la tercera, pues no son planteadas dentro del programa de Koch. Ahora, si quieren más adelante podemos platicar un poco respecto a ellas, pero esta es la parte que toca. Digamos que acuérdense que el curso de Koch incluye muchos pequeños temas, entonces pues una forma de abordarlos es dando la parte introductoria a la parte de termodinámica, que es sobre todo lo referente a calor y a gas ideal. Luego vamos a ver lo referente a ondas y finalmente lo referente a fluidos. Tengo que ver si vamos a ver primero fluidos que ondas. Eso se los, bueno, lo estaremos definiendo la próxima semana. Entonces, bueno, la primera ley de la termodinámica no termina aquí, sino que tenemos ciertas aplicaciones que son de importancia, sobre todo en términos de los procesos termodinámicos que puede haber. Entonces, primero que nada, ya se estuvo mencionando durante la clase pasada, en alguno de los problemas, cuando tenemos un proceso adiabático, pues eso quiere decir que el calor transferido va a ser igual a cero. No hay transferencia de calor entre el sistema y los alrededores, entonces el cambio en la energía interna va a ser igual al trabajo ejercido sobre el sistema. Bueno, recordando, o de otra manera, el cambio en la energía interna va a ser igual a N. Esto es de lo último que estuvimos viendo las clases anteriores, por la capacidad calorífica, considerando un gas ideal, por el diferencial de temperatura. Pero por otro lado, el trabajo, pues lo podemos definir como menos PdV. Pero bueno, si yo tengo que el cambio en la energía interna es el número de moles por la capacidad calorífica molar por la diferencial de temperatura y eso es igual al trabajo, entonces voy a tener que menos PdV va a ser igual a N por la capacidad calorífica molar por la diferencial de la temperatura. Entonces, o de otra forma, PdV va a ser igual a menos NCV dt. Pero aquí vamos a jugar un poquito con cálculo, con respecto a la terminología utilizada. Si yo saco la derivada de P por dV, pues esto va a ser igual a P por dV. No es cierto que sea la derivada de P por dV.
La derivada de P por B, pues va a ser P de B más B de P. Entonces, de aquí yo puedo despejar P de B es igual a la derivada del producto PB menos BDP, ¿cierto? O sea, únicamente saqué la derivada de un producto y posteriormente despejé la derivada que conozco, el producto que conozco. Por otro lado, el número de moles es una constante, CB es una constante, y voy a tener que P por, bueno, ya tenía yo la derivada de P de B, y PB, de acuerdo a la ley del gas ideal, es igual a N RT. Si yo derivo de este lado, tengo que derivar de ambos lados. Esto va a ser igual a la derivada de NRT. Estamos hablando de un gas ideal, pero tanto R como N son constantes, entonces va a ser NRDT. Entonces voy a tener lo siguiente. En vez de poner la derivada de PB, voy a tener NRDT y voy a tener tengo NRDT y tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí este despeje que hice fue de más. Voy a tener NRDT es igual a PDB más B de P. No estoy igualando estas dos y tengo esto en términos de diferenciales de las tres cantidades termodinámicas con las cuales he estado trabajando. ¿Esto por qué me va a servir o de qué manera puedo yo sacar provecho de ello? Bueno, pues resulta que otra forma de expresarlo, entonces yo tengo NRDT es igual a PdB más BDP, pero PdB es menos NCB dt. Entonces voy a despejar B por dp es igual a NRT menos PdB, pero menos PdB es lo mismo que NCB dt. Es igual a NRT menos NCB dt. Bueno, ya únicamente tengo en términos de la presión y en términos de la temperatura mi diferencial. Tanto N como R como CB son constantes, entonces de ahí puedo trabajarle para poder resolver para poder resolver esta ecuación. Aquí tengo un problema de un signo, déjenme checar. Menos PdB, aquí voy a tener más NCB dt.
Entonces voy a tener que P de B, no, B de P es igual a NR dt más NCB dt. Pero esto ya lo habíamos visto la vez pasada, es igual a NCP dt. Entonces, yo puedo integrar o puedo, bueno, yo tengo que CP es igual a CB más R, es esto que tengo aquí. O sea, realmente estoy trabajando con lo mismo. Aquí es la capacidad calorífica a presión constante. Aquí estamos hablando de la capacidad calorífica a volumen constante. Y si yo estoy trabajando con un proceso a presión constante, entonces la parte de la integral sobre una presión que es a presión constante, la contribución va a ser 0. Voy a tener entonces esta ecuación y esta. Y de ellas voy a sacar el cociente que hay entre esas. Entonces voy a tener la ecuación que es la ecuación 1, aquí voy a tener la ecuación 2. Y voy a sacar bueno, esta puede ser la 2 asterisco. El cociente que hay entre ellas, ¿qué me va a implicar? Me va a implicar que B de P entre P de B va a ser igual a NCP dt entre menos N CB dt. ¿De dónde? Pues aquí puedo cancelar absolutamente dt, N, y tengo CP en CB, que eso es una constante particular de cada gas, y esto es igual a menos gamma. Entonces voy a tener dp entre P es igual a menos gamma por dB entre B. Y esto ya es una integral que puedo resolver sin ningún problema. Como al integrar esto, lo que voy a tener es, bueno, voy a tener la integral del cambio de la presión es igual a menos gamma la integral del cambio del volumen. Y esto es, pues, es el logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial, igual a menos gamma logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Si yo elevo bueno, exponencio ambos lados de la igualdad, pues puedo obtener todavía una expresión más sencilla que nos va a dar precisamente el proceso, cómo es el proceso, la expresión del proceso adiabático que ya habíamos trabajado previamente. Entonces, voy a tener logaritmo natural de PF entre PI es igual a menos gamma logaritmo natural de BF entre BI
elevando a la potencia, o exponenciando, voy a tener entonces que PF o PF por BF a la gamma va a ser igual a PI por BI a la gamma. Y esto es igual a constante. Y esta era la expresión que habíamos visto para hablar de lo que era un proceso adiabático. ¿Alguna duda, algún comentario? Yo tengo una duda. Sí, dime. De la parte de PDB, donde, ay, a ver, 1, 2, A ver. 3, 4, en el quinto renglón, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. ajá, Ajá. después de la flechita, ¿Ok? Este despeje ya no tuvo sentido usarlo. ok, ok, Sí, de hecho, entonces, lo voy a borrar. Podíamos trabajar también con ese despeje, pero bueno, finalmente era expresarlo en términos de cosas que pudiéramos calcular. No podemos integrar directamente, como tanto presión como volumen son cosas interdependientes. Entonces, lo que estamos planteando es una ecuación diferencial que debemos de resolver de alguna manera. Entonces, bueno, lo que se hace es un proceso para buscar que sea una ecuación diferencial de variable separable, que es lo que acabamos de hacer al momento de estar realizando esta integral. Bueno, ya nada más aquí en la integral, aquí me faltó la integral. Y bueno, entonces esa sería una primera aplicación de lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces, para un proceso termodinámico, para un proceso adiabático, la única contribución es debida al trabajo que se ejerce sobre el sistema y el trabajo, y eso implica que la presión por el volumen elevado a la gamma, donde gamma, hay libros de texto donde gamma va a ser kappa, va a ser la letra griega kappa, que es CP entre CB, que es lo que el cálculo que hicimos, ¿no? Entonces, para todo esto previo que hicimos fue justo para calcular cuáles son las curvas en un diagrama PV, que es presión contra volumen, que nos explican cómo debe de ser un proceso adiabático. Ahora bueno, perdón, ¿necesitan copiar? profe, otra pregunta. En lo que ahorita pasó de la integral, ¿por qué es dB sobre dB? Porque me equivoqué. Ah, Es ok. dB sobre B. O sea, simplemente era integrar esto. O sea, despejé, ¿no? O sea, tenía B por dP sobre P de B. Entonces, paso. Los matemáticos se enojan mucho que uno como físico haga esto. Realmente, aquí la justificación para poder hacer eso es que tenemos una ecuación diferencial de variable separable. O sea, realmente tenemos B entre P que multiplica a la diferencial de P con respecto a B. Pero, pues la forma económica de hacerlo, pues es decir, que estamos pasando de un solo lado de la igualdad todo lo que tiene que ver con el volumen, y del otro lado de la igualdad todo lo que tiene que ver con la presión. Entonces, bueno, esta gráfica más bien debería de ser
con respecto a los procesos adiabáticos que acabamos de observar. Entonces, estas son curvas de procesos adiabáticos, las que son, no es cierto, son varias curvas. Unas son de procesos adiabáticos, que son las líneas punteadas, y la otra son procesos isotérmicos, y bueno, y vamos a ver qué pasa a volumen constante. Si nosotros tenemos un proceso isotérmico, que es entonces, en un proceso isotérmico, no hay cambio de temperatura, entonces el cambio en la energía interna es igual a 0. Entonces, bueno, las isotermas ya lo habíamos visto, en algún momento en un gas ideal, van a ser justo estas líneas continuas. Luego, es un proceso adiabático, las líneas punteadas. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un proceso termodinámico a volumen constante? Cuando tenemos un proceso termodinámico a volumen constante, entonces el cambio en la energía interna únicamente va a estar relacionada con la cantidad de calor suministrado o absorbido por el sistema. Y bueno, los procesos a volumen constante o isócoros pues nos va a implicar líneas rectas. O sea, para llegar de A a B, necesito forzosamente o irme a través de una adiabática o irme a través de una isoterma. Bueno, a través de una isoterma no puedo porque tengo diferentes temperaturas. Entonces tengo que pasar primero, ya sea por un proceso isócoro o debo de pasar por un proceso, paso por me voy en la adiabática o paso por un proceso isobárico, que es a presión constante. Recordando que los procesos a volumen constante, pues vamos a plantear lo que es el área, el trabajo va a ser el área bajo la curva. Ya lo habíamos visto que es P de B. Entonces, pues nada más va a ser P por BF menos, bueno, la integral de P de B, BF menos BI. ¿Sí? Entonces, no sé si haya alguna duda o algún comentario. Entonces, el último proceso que nos compete, bueno, nos competen todavía un par de procesos que son los procesos cíclicos y lo que es la expansión libre. En un proceso cíclico, pues, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el cambio en la energía interna, o sea, si un proceso cíclico va a hacer que empiezo en un punto y vuelvo a llegar a ese punto. Entonces, el cambio en la energía interna va a ser igual a 0, y si el cambio en la energía interna va a ser 0, entonces todo el trabajo que se genera sobre el sistema va a ser igual al calor que absorbe o que transfiere el proceso, el sistema, ¿no? Entonces, durante el proceso hay ganancia o pérdida de calor, hay ganancia o hay trabajo generado o trabajo generado sobre el sistema, pero en total, o sea, lo que voy a tener en este caso, que va a ser W3 más Q3 más W2 más Q2 más Q1, en este caso, todo
el total va a ser igual a 0, donde en algunas partes del proceso, cuando hay un cambio de temperatura, va el sistema va a estar cediendo calor, como es en el caso de Q1, si estamos yendo del punto A al punto B, luego del punto B al punto C, va a haber ganancia de calor y el sistema va a generar trabajo, y finalmente en la curva 3 va a haber pérdida de calor y se va a generar trabajo sobre este. Y por último, ¿qué pasa en la expansión libre? Esto es algo un poco más real, entre comillas. La expansión libre es de un sistema, está planteado, bueno, tenemos un gas encerrado en un estado inicial. El gas está aislado del exterior, pero de repente se abre el gas para que se abre una compuerta para que el gas pueda cubrir más espacio, y lo que sucede es igual que lo que hemos visto previamente. Como no hay interacción con el exterior, con el entorno, el trabajo que está generando el calor está aislado. Entonces, va a haber pérdida de calor que va a ser compensada con el trabajo que va a estar generando el gas al expandirse, ¿no? Entonces, nuevamente, el cambio en la energía interna va a ser igual a 0. Bueno, chicos, con esto concluimos esta parte de la primera ley de la termodinámica, y pues se les queda la actividad para que realicen. Igual, por equipos ya está asignada la actividad. Son 6 equipos, ya están asignados. Nuevamente les cambié los equipos para que haya un poquito de rotación, y les estoy encargando que que me indiquen quién trabajó, de qué manera contribuyó cada quien en el trabajo, sí, en la solución del problema. En este sentido, lo que quiero que haga, o sea, lo que me van a exponer ahí, no me van a poner fulano hizo esto, sutano hizo esto, sino lo van a exponer, pero lo que me van a entregar sí necesito que me escriban la parte que contribuyó cada quien. Entonces, estos problemas los van a exponer para el día lunes. El lunes concluimos la parte de calor con procesos formas de transferencia de calor, que bueno, ya saben cuáles son conducción, convección y radiación, pero bueno, no las vamos a trabajar nada más desde el punto de vista teórico y conceptual, sino si vamos a trabajar con datos, pues. Entonces, bueno, esta es la parte de exposición que me toca. Yo sé que hay algunos de sus compañeros que ahorita no están. Entonces, bueno, les encargo a cada equipo que se pongan de trabajo. Que se pongan de acuerdo con cómo van a trabajar. Y bueno, el viernes nos vemos para, bueno, los que vayamos a estar físicamente, vamos a estar trabajando. Todavía no defino bien qué tema voy a trabajar, bueno, esa manera demostrativa, un poquito experimental, pero yo creo que va a ser como que el punto de partida para el siguiente tema. Bueno, va a ser como como un rompehielos para el siguiente tema. El lunes concluimos la parte
de calor. Y ya el lunes platicamos si el examen va a ser de tarea, si se los voy a dejar de tarea de lunes para viernes, bueno, más bien de miércoles para viernes, o si el miércoles va a ser el examen. El lunes lo platicamos, ¿sale? Consideren las opciones y el lunes con calma platicamos todas las opciones que tenemos. ¿Alguna duda o comentario, chicos? ¿El lunes sigue siendo fecha límite para entregar las cosas que estén pendientes? Las cosas pendientes, sí, Johan. Digamos que, o sea, ya el último pendiente de este tema va a ser esta actividad. Entonces, el lunes tienen como límite para entregarlas. Digo, yo creo que hay suficiente tiempo, Johan, considerando que yo sé que no es padre que te encarguen trabajo en días feriados, pero bueno, pues si hay cosas acumuladas no es porque el trabajo se haya quedado en días feriados, sino porque se te acumularon por alguna otra razón, ¿no? Sí, profe, gracias. Y bueno, el lunes nos vemos. Bueno, el viernes nos vemos y nuevamente el lunes continuamos. Disfruten bueno, tienen ahorita un rato de la clase si quieren ustedes ponerse a trabajar o si quieren ponerse a estudiar por su examen del sábado. Bueno, eso ya es cuestión de que se organicen. Ya están planteados los equipos y ya está guardada la presentación de la clase de hoy como para que puedan descargar el problema que le toca a cada equipo. Nos vemos, chicos. Sale, gracias. Gracias, hasta luego. Profe.